Hola, bienvenido a la ayudantía número 8 de resistencia de materiales general. En la ayudantía de hoy vamos a ver el concepto de flexión. Bueno, la flexión se produce en elementos estructurales llamados vigas cuando se someten a la acción de fuerzas perpendiculares a su eje axial. Por ejemplo, acá tenemos el eje axial de la viga, que es el que está en una línea segmentada, y estas son fuerzas perpendiculares a su eje axial, ¿ya? Todas estas fuerzas nos están generando lo que se llama flexión, y la deformación asociada a esta fuerza y que hace que la viga se deforme de la siguiente forma, se conoce como deflexión. Entonces, la flexión es cuando tenemos fuerzas que es perpendiculares a la viga, y la deflexión es la deformación asociada a esta flexión. Y acá, como lo dije, la deformación que se genera en la viga producto de la flexión es conocida como deflexión, y acá tenemos donde una parte de la viga se somete a tracción, en este caso sería acá abajo. En el punto de acá abajo se están los esfuerzos sometiéndose a tracción, a diferencia del punto de acá arriba, que es cuando los esfuerzos se están sometiendo a tracción, y tenemos otra parte de la viga que se somete a compresión. O sea, la parte de abajo como se somete a tracción, la parte de arriba se está sometiendo a compresión. Lo mismo pasa acá. En este caso, la parte de arriba se está sometiendo a tracción y la parte de acá abajo se está sometiendo a compresión. En el eje axial de la viga, el esfuerzo es cero. Entonces, a partir desde el centro de la viga vamos a tener tracción, donde el mayor punto de tracción va a ser en el borde, y hacia arriba tenemos compresión, donde el mayor punto de compresión va a ser también acá en el borde. Tenemos un convenio de signo también para generar los diagramas de momentos flectores, y este dice que cuando la viga está feliz, el momento flector es positivo, y cuando la viga es triste, el momento flector es negativo. Esto a lo largo de toda la viga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta configuración, que tenemos que las fuerzas que están generando la deflexión generan que la viga se ponga feliz, y los momentos flectores se comportan de esta forma, vamos a tener que el momento flector es negativo, el momento flector es positivo a lo largo de toda la viga. Entonces, como el momento flector positivo en este caso se está dibujando hacia abajo, acá tenemos el cero, acá tenemos positivo, acá tenemos el negativo, el diagrama sería positivo para toda la parte de abajo el gráfico. Y en el caso en que la viga se ponga triste, que en este caso, donde las fuerzas que están generando la fricción nos genera una viga triste, el momento flector es negativo. Entonces acá tenemos la gráfica sobre el diagrama momento flector en el área negativa. Bueno, esto lo vamos a entender de mejor forma cuando veamos los ejercicios. Ya. En general, nosotros para trabajar con flexión tenemos que desarrollar diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector. De esta forma nosotros podemos determinar cuáles son los puntos más críticos en los cuales se está sometiendo la viga. Se puede conocer el comportamiento de las fuerzas cortantes y el momento flector a lo largo de la viga. Para esto se utiliza el teorema del empoderamiento, que permite el análisis por sección. Entonces, nosotros para determinar todos estos diagramas, nosotros tenemos que ir analizando la viga por partes. ¿Y cómo se realiza esto? Siempre nosotros vamos a analizar donde se generen en la viga existe una nueva fuerza. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando desde este punto hacia la derecha, tenemos ya, la primera sección sería desde donde se aplican el momento de 60 kN, que sería el punto, vamos a ponerle punto A, hasta donde se aplica la primera fuerza. La primera fuerza se está aplicando a 2,5, entonces esa sería nuestra primera sección. ¿Cuál sería nuestra segunda sección? Sería igual, desde acá al principio hasta donde se aplica la siguiente fuerza, que sería en este apoyo de acá. ¿Cuál sería la tercera sección? Lo mismo, desde el inicio hasta donde se aplica una nueva fuerza, que sería la fuerza de acá que tenemos de 82,5 kilonewton. Eh, bueno, a todo esto también hay que sumarle las cargas distribuidas. Estas cargas distribuidas trabajan en toda la zona donde se está analizando la barra. Por ejemplo, si nosotros analizamos en este tramo, la carga distribuida que vamos a analizar sería esta verde.
si analizamos este tramo completo, la carga distribuida que vamos a analizar sería esta verde y además sería esta en rojo. ¿Ya? Eso también lo vamos a ir viendo en los ejercicios que estamos desarrollando. Es importante ver las cargas distribuidas. El diagrama de fuerzas cortantes nos indica las fuerzas internas que aparecen en la viga, para ello se corta en secciones, las secciones que yo ya estaba mencionando. Y el diagrama de momento flectante, el DMF, indica la distribución interna del momento flector a lo largo de la viga. Entonces, este diagrama indica cómo se está comportando el momento flector y este diagrama indica cómo se está comportando las fuerzas cortantes. Ya, y ahora vamos a ver por qué nosotros dibujamos con estos perfiles, que serían como perfiles parabólicos y perfiles lineales. Y eso se relaciona con el tipo de carga que se está sometiendo al tramo que nosotros estamos analizando. Si son cargas puntuales o son cargas uniformemente distribuidas o una combinación de ambas. Y eso lo vamos a ver ahora en el teorema del empotramiento. Ya, nosotros básicamente vamos a trabajar con dos tipos de carga, que va a ser una carga puntual o carga distribuida uniformemente. Cualquier configuración se puede tratar como un empotramiento aunque no lo tenga. ¿Qué quiere decir esto? El teorema del empotramiento nos dice que nosotros podemos cortar cualquier viga como si estuviera empotrada, o aunque esta no la tuviera, aunque esta no estuviera empotrada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una viga de un largo L que está empotrada en un extremo, pero tenemos una carga puntual en su extremo derecho. El teorema de empotramiento nos dice, nosotros vamos a ir cortando la viga y vamos viendo cómo se están comportando su diagrama de fuerza cortante y su diagrama de aumento flector cuando cuando es una carga puntual. Entonces, vamos primero a tener el diagrama de fuerza cortante y nosotros vamos a empotrar, vamos a cortar en una distancia A desde donde se aplica la carga. Ya, y en este punto, donde existe un corte, siempre cuando nosotros tenemos un corte y estamos trabajando con el teorema del empotramiento, vamos nosotros a hacer un corte, el corte lo vamos a hacer acá, y siempre donde empotramos nosotros para analizar, se nos va a generar un momento y una fuerza cortante, ¿ya? Entonces, en cada punto donde nosotros empotremos, se nos va a generar un momento y una fuerza cortante. En este caso, el momento va a ser momento A porque estamos en una distancia A desde donde se aplica la fuerza, y va a ser también una fuerza cortante A porque estamos en la distancia A. Entonces, eh, como solamente tenemos una fuerza puntual en este lado de acá, eh, la fuerza cortante BA va a ser igual a esa fuerza, entonces el diagrama de fuerza cortante durante todo el tramo, y en este caso durante el tramo A va a ser el mismo, que va a ser una fuerza constante llamada F. A diferencia del momento flector, acá el momento flector va a depender básicamente de la distancia a la cual nos encontremos. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el momento va a ser F por la distancia. Nosotros estamos trabajando en una distancia A, pero esta distancia va a ir cambiando. Y el momento A va a ser igual entonces a la fuerza por esta distancia. Esa X es un por. Entonces va a ser fuerza por la distancia A. Y en este caso tenemos ese momento A y tenemos esa fuerza. La fuerza que tenemos en ese punto nos está entregando un momento que es negativo, un momento que va en la otra dirección, que ahora lo voy a dibujar. Acá nos está generando un momento así, en esa dirección. Entonces, nosotros sabemos cuando tenemos un momento así y tenemos otro momento en esta dirección, la viga va a ser triste, como lo vimos en la diapositiva acá. Cuando tenemos esta distribución, un momento así y el otro momento lo tenemos así, la viga es triste, por lo tanto, el signo va a ser negativo. Entonces, acá el momento en A va a ser F por A. El momento A siempre nosotros consideramos el momento positivo en el sentido antihorario. ¿Y qué quiere decir esto? Que MA menos F por A va a ser igual a 0. Esto quiere decir que MA va a ser igual a F por A. Y es lo que tenemos acá. Y básicamente el comportamiento del momento flectante cuando tenemos una carga puntual va a depender de la distancia.
Por lo tanto, a medida que nosotros nos vamos acercando al empotramiento final, se va aumentando el momento flector. Entonces, cuando tenemos una carga puntual, el momento flector siempre será máximo en el empotramiento y será cero en el punto de aplicación. El perfil en recto debido a que el momento flector es igual a F por L. Entonces acá tenemos un perfil que va a ser recto en el momento flector y en el punto donde se aplica la carga siempre va a ser el momento flector va a ser cero, porque la distancia claramente de la cual estamos evaluando va a ser cero, y a medida que nosotros vamos aumentando la distancia, va aumentando también de forma directamente proporcional el momento flector. Lo mismo pasa acá. Nosotros cortamos en otra sección, en B, en una distancia B de donde se aplica la fuerza. La fuerza cortante va a ser lo mismo. Nosotros cuando cortamos la viga siempre vamos a cortar usando el teorema del empotramiento. Y cuando empotramos en este punto se nos va a generar una fuerza cortante y un momento flector. En este caso la fuerza cortante va a ser B porque estamos a una distancia B y el momento flector también va a ser B a una distancia que estamos a la distancia B. En este caso, hacemos una sumatoria de fuerza en I para determinar cuánto vale el valor de BB. Lo mismo que hicimos acá, sumatoria de fuerza en I y sumatoria de momento. La sumatoria de fuerza en I para determinar la fuerza cortante va a ser que la fuerza cortante B va a ser igual a F, porque no tenemos ninguna otra fuerza que esté actuando sobre este sector de la viga. Por lo tanto, durante todo el tramo de la viga, la única fuerza cortante que va a actuar va a ser la fuerza F, que va a ser constante durante toda la viga, como lo podemos ver en este diagrama de fuerza cortante de una carga puntual. A diferencia del momento flector en el punto B, nosotros sabemos que para determinar el momento B, hicimos una sumatoria de momentos. El momento siempre para esta dirección va a ser positivo, entonces el momento B menos la fuerza por la distancia, que sería la distancia B, va a ser igual a cero. Despejando el momento B, nos va a dar que el momento B va a ser igual a la fuerza por la distancia que va a ser B. En este caso, la distancia es mayor a la distancia A, por lo tanto, si nosotros teníamos en este punto, acá, ojalá me quede recto. Si nosotros teníamos en este punto este diagrama de fuerza, este diagrama de momento flector, en este punto que es mayor, vamos a tener este diagrama. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a medida que vamos aumentando la distancia, nuestro comportamiento va a ser recto y va a ir aumentando el diagrama de momento flector. Ya donde será siempre máximo en el empotramiento, que sería en este punto de acá, y va a ser cero en el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, igual, nosotros lo empotramos acá. Entonces, como empotramos ahí, se- nuestro, eh, como nosotros empotramos en este punto, nuestro diagrama de fuerza, diagrama de momento debería ser así, po, hasta ese punto. Mínimo, cero, a donde se aplica la fuerza, y máximo en el empotramiento. Después empotramos acá. Después empotramos en este punto de acá. Lo mismo. No me equivoco. Empotramos acá. Acá lo mismo. Va a ser cero en donde se aplica la fuerza y va a ser máximo en empotramiento. Bueno, y finalmente en toda la configuración tenemos un empotramiento, entonces en el punto de empotramiento el valor del diagrama de momento flector, o sea, el valor del momento flector va a ser máximo. Ya, y por otro lado tenemos cuando trabajamos con carga distribuida uniformemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la viga tiene un peso y que se distribuye uniformemente en toda su área, en toda su superficie. Ya, esta carga se conoce como Q, siempre la vamos a trabajar como Q sub 0, Q sub 1, dependiendo de cuántas cargas distribuidas existan sobre la viga. En este caso, la carga distribuida es el peso propiamente tal de la viga, pero pueden existir cargas distribuidas sobre la viga. Podemos tener una viga que tenga su propio peso y ahí vamos a tener un Q sub 0, y aparte puede existir que sobre esa viga, no sé, tengamos otro elemento que esté generando una fuerza distribuida uniforme y la vamos a llamar como Q sub 1.
Se me estaba apagando el computador. Ya, entonces, como estaba mencionando, tenemos la carga distribuida. ¿Y cómo trabajamos la carga distribuida? La carga distribuida, a diferencia de una carga puntual, también se trabaja con el teorema de empotramiento. Se usa la misma teoría. En el lugar donde se está evaluando el comportamiento se empotra, se genera un empotramiento. Por ejemplo, nosotros estamos evaluando acá, empotramos en este punto de acá. Nosotros estamos evaluando acá, empotramos en este punto de acá. A una distancia A, a una distancia B, podríamos estar evaluando a una distancia C. Bueno, en cualquier punto donde uno quiera evaluar, tienen que empotrar. Cuando se genera un empotramiento, lo que se hace, se forma una fuerza cortante y un momento. Yo les recomiendo, si no saben cómo poner las fuerzas cortantes que se generan, o los momentos, las fuerzas cortantes las pueden poner siempre hacia arriba y los momentos los pueden poner siempre hacia abajo, en sentido antihorario. Y posterior a eso, ustedes tienen que ver con los resultados que le den y los signos, ver si el momento iba hacia el otro lado o si la fuerza cortante iba hacia otro lado. Si no, pueden ver como a priori cómo se comporta. Ya, en este caso, cuando tenemos una carga distribuida, la carga distribuida se pasa a ser una carga puntual para evaluarla, pero esta carga puntual es la que se aplica en la mitad de la sección que estamos evaluando. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando en toda la sección de la viga de largo L, para poder ver el comportamiento que tiene la carga distribuida uniformemente, nosotros la evaluamos como una carga puntual, acá en el centro. Y nosotros sabemos que esto se comporta como kilogramos fuerza centímetro o newton metro. Entonces, esta fuerza puntual va a tener el valor de la carga, que sería Q, por la distancia a la cual estamos hablando, que en este caso sería L. Por ejemplo, si esta carga mide, eh, no sé, tiene un valor de 1,5 kilogramos fuerza centímetro y lo multiplicamos por la distancia, no sé, que son 100 centímetros, vamos a tener un valor final en kilogramos fuerza, porque se van a ir las unidades de dimensión, entonces ahí va a pasar a ser como una carga puntual. Y esta carga puntual siempre se implica cuando una carga uniformemente distribuida, siempre se aplica en el centro. Podemos tener otros casos donde la carga no sea uniformemente distribuida. Puede tener un caso en que, no sé, tengamos una carga de tipo triangular sobre una viga, aparte del propio peso de la viga, y acá la carga debería aplicarse donde está el centro de masa de esa figura triangular. ¿Ya? Pero para este caso y por simplicidad, nosotros por lo general siempre trabajamos con cargas rectangulares uniformemente distribuidas. Ya, entonces, como nosotros sabemos, nosotros acá estamos empotrando a una distancia E desde el final de la viga, a una distancia A. ¿Ya? Y como yo le mencioné, cuando nosotros empotramos y usamos el teorema del empotramiento, siempre se nos genera una fuerza cortante y un momento. Esta fuerza cortante B y este momento A, MA. Y como no existe ninguna otra carga sobre este tramo, solamente tenemos esta carga puntual, que es Q por A, que es la carga distribuida por la distancia a la cual estamos evaluando, y esta se está comportando como una fuerza puntual. Y esta fuerza puntual siempre se pone en el medio de la sección donde nosotros estamos trabajando, porque como una carga rectangular, en el centro se está generando su centro de masa y en ese punto donde se aplica esta carga puntual. ¿Ya? Lo mismo sucede acá. Si nosotros cortamos una distancia B, vamos a generar el empotramiento en B, tenemos que se genera por empotramiento una fuerza cortante y un momento en B, y lo mismo, acá la carga puntual va a estar en el centro de este tramo que estamos evaluando, y va a tener el valor de Q por B, ¿ya? Por lo mismo, cuando nosotros generemos un diagrama de fuerza cortante y hagamos una sumatoria de las fuerzas en I, y tengamos una carga distribuida, el valor de esta carga va a ir subiendo a medida que nosotros nos vamos acercando al empotramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en el extremo donde estamos evaluando, que sería en este punto de acá, el diagrama de fuerza cortante va a ser máximo con un perfil rectangular, porque va a estar dependiendo de la distancia. No sé, nosotros acá teníamos un corte en A, y en un corte en A tenemos este diagrama de fuerza cortante. Después cortamos en B, tenemos este diagrama de fuerza cortante, que es un mayor, y si seguimos cortando, acercándonos a nuestro extremo, vamos a tener un mayor diagrama de fuerza cortante.
Entonces, en este caso, para la fuerza cortante, cuando tenemos una carga distribuida, la fuerza cortante es cero en el punto de la carga. Por ejemplo, si evaluamos acá, la distancia es cero, por lo tanto, la fuerza cortante va a ser cero, y va a ser el valor máximo en el extremo de, en el extremo del empotramiento, o sea, en la parte más extrema donde estemos evaluando. Notamos que mientras más grande sea el trozo de la viga, mayor es la fuerza cortante ejercida, y esto es porque la fuerza cortante, hacer una sumatoria de fuerza en I, va a ser B, va a ser igual a Q por X. A X nosotros estamos llamando la distancia. X va a ser A, X va a ser B, X va a ser cualquier distancia que estemos tomando. Y el incremento va a ser lineal. Ahora, ¿qué pasa con el momento flector? Nosotros sabemos que el momento flector, cuando nosotros evaluamos momento, el momento es fuerza por distancia. Entonces, acá la fuerza se está aplicando en el centro del tramo donde estamos evaluando. Entonces, está evaluándose en este punto acá en el centro, que es Q por A. Q por A es la fuerza puntual que nosotros convertimos nuestra fuerza, nuestra carga distribuida uniformemente en una fuerza puntual que se está aplicando en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque estamos trabajando con un perfil rectangular. El perfil rectangular tiene su centro de masa en el centro, por lo tanto, la fuerza se está aplicando puntualmente en ese punto. Esto puede pasar que podemos cambiar el perfil, como les mencioné, y se va a mover en el punto donde se está aplicando la carga. Pero por lo general siempre se trabaja con fuerza rectangular. Entonces, como lo tenemos en el centro, nosotros vamos a tener que el momento flector va a ser, como no existe ninguna otra fuerza aplicándose, porque solo estamos dando el ejemplo de una carga distribuida uniformemente, el momento en A, que va a ser positivo, porque está en la dirección, en esta dirección antihoraria siempre es positivo, MA menos Q por la distancia, que sería Q por A en este caso, que es la fuerza, sería MA menos la fuerza, que es Q por la distancia donde se está aplicando la fuerza, que en este caso sería la mitad, porque tenemos que la fuerza se está aplicando a la mitad de la distancia, entonces sería por A medios. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre cuando estemos nosotros trabajando en momento flector y estemos trabajando con una carga distribuida uniformemente, vamos a tener que el momento flector va a ser igual a la fuerza, recuerden que la fuerza es Q por X, que es la distancia que estamos evaluando, por la distancia con respecto al empotramiento donde se está generando ese momento. Entonces, la distancia siempre va a ser la mitad de la distancia de lo que nosotros estamos evaluando. ¿Por qué? Por lo que le explicaba anteriormente. La carga se pone en el centro porque es el centro de masa donde se está generando esa distribución de fuerza. Entonces, en este caso tendríamos que el momento flector para una carga distribuida uniformemente es la fuerza, que es Q por X, por la distancia con respecto a esa fuerza, que es X medio. Y entonces tendríamos que es QX cuadrado medio. Por lo tanto, en este caso, teníamos un comportamiento parabólico de la carga distribuida uniformemente, debido a que está en función de x cuadrado partido en 2. Entonces, el momento flector siempre será máximo en el empotramiento, al igual que en el caso anterior, máximo en este punto acá, y será cero en el punto de la viga. Será cero en el inicio de la viga, y esto tiene un perfil parabólico. ¿Ya? Entonces, por si no quedó claro, voy a tratar de explicarlo un poco mejor por si no quedó claro. Yo tengo un poco de espacio. Acá tenemos la viga. Tiene una carga uniformemente distribuida. Esta carga tiene un Q, la vamos a llamar Q, y tiene un largo L, ya, un largo L total. Entonces, nosotros vamos a transformar toda esta carga uniformemente distribuida a una carga puntual. Y esta carga puntual se va a poner en el centro, debido a que es un perfil rectangular, y el valor de esta carga puntual va a ser Q por la distancia, que es L, el largo total, L. Si nosotros queremos sacar el momento con respecto a este punto acá, que es el extremo, tendríamos que esta carga puntual, el momento, va a ser igual a esta carga puntual, que es Q por L, lo mismo que, no sé, sea una fuerza F. No sé, cuando nosotros trabajábamos con momento, poníamos una fuerza F, y el momento es F por la distancia. En este caso lo mismo, la carga puntual es Q por L. Y la distancia a la cual nosotros estamos evaluando es esta distancia de acá.
con respecto al empotramiento. Y esa distancia es L medio, porque recuerden que una carga distribuida uniformemente siempre se pone en el centro. Entonces es por L medios. Ahí tenemos la fuerza por distancia. Y ahí nos queda el Q por L cuadrado partido en 2. ¿Ya? Y ahí cuando estemos desarrollando el ejercicio, espero que se entienda mejor. Ya. Luego de ver esto, pasamos a ver el factor de seguridad de una viga sometida a flexión. Ya sabemos cómo es la convención de signo. Cuando es feliz positiva, cuando es triste negativa, sabemos que dentro de la misma viga se pueden generar fuerzas de compresión y fuerzas de tracción. Y además sabemos que la deformación producto a la flexión es conocida como deflexión. ¿Ya? Y la flexión son cargas que se generan de forma perpendicular al eje axial de la viga. También sabemos que nosotros podemos ver el comportamiento de la fuerza cortante y el momento flector durante todo el tamaño, todo el largo de la viga a través de diagramas de fuerzas cortantes y diagramas de momento flector. Sabemos que para generar estos diagramas nosotros utilizamos lo que es el teorema del empotramiento y también podemos utilizar las tablas SINTAC, que ahí las vamos a explicar más adelante. Y por último, ya sabemos, ya que tenemos todo eso, vamos a ver cómo se calcula el factor de seguridad. Nosotros sabemos que el factor de seguridad para cada elemento se conoce como, no lo anoté, pero lo tenemos acá, el factor de seguridad es igual a, siempre va a ser el esfuerzo de fluencia. Bueno, en este caso, como estamos trabajando en flexión, son esfuerzos normales. Ya cuando estábamos trabajando con torsión, acuérdense que eran tau, que eran asociados a los esfuerzos cortantes. Y tenemos un esfuerzo de trabajo. ¿Ya? El esfuerzo de fluencia siempre es el que está dado por el material, cuando nos dan a 5214, a 5227. Bueno, todo eso, ahí nosotros sacamos el esfuerzo de fluencia, que en este caso sería nos a 2700. Y el esfuerzo de trabajo es el que es más complejo de sacar. El esfuerzo de trabajo, en el caso de la flexión, es el momento flectante máximo partido por lo que se conoce como módulo de sección ecuatorial, que es W sub teta. ¿Y cómo nosotros calculamos el momento flectante máximo? El momento flectante máximo es el punto de máximo momento en el diagrama de momento flector. Y el diagrama de momento flector, como yo les dije, se puede realizar a través de un análisis por el teorema del empotramiento, que es analizando por secciones, o a través de tablas SINTAX. Ya, en este caso, por ejemplo, en el que nosotros estábamos viendo anteriormente, el punto donde existe el máximo momento es 208.12. Esto está en kilonewton por metro. Ya, en este caso, nosotros deberíamos utilizar este momento flectante como máximo y evaluar el factor de seguridad. Ya, como en ese caso de ejemplo, nosotros en cada ejercicio que hagamos va a tener su momento máximo, momento flectante máximo. Entonces, tenemos eso y lo dividimos por el módulo de sección ecuatorial. El módulo de sección ecuatorial, conocido como W sub teta, se relaciona con el momento de inercia ecuatorial y la mayor distancia desde el centro al extremo más largo de la viga, que se conoce como C. El momento de inercia ecuatorial va a depender del perfil que tenga la viga y C también va a depender del perfil que tenga la viga. Conociendo la fuerza de fluencia de la viga, que es el esfuerzo que nos da el material con el que se construyó el acero, y el esfuerzo de trabajo, es posible calcular el factor de seguridad con la ecuación que le mostré en un comienzo. Y ya teniendo todos esos conocimientos, vamos a pasar a revisar lo que son las tablas SINTAX. Bueno, las tablas SINTAX son las que subió el profe, que están en la página del curso, y nos generan existen diagramas de fuerzas cortantes y diagramas de momento flector tabulados para diferentes configuraciones de fuerza y de apoyo. Por ejemplo, tenemos cuando tenemos vigas simplemente apoyadas, que son cuando tenemos vigas con están en los extremos apoyados de forma simple con una carga uniformemente distribuida.
Tenemos también simplemente apoyada con una carga que incrementa linealmente hacia un extremo. Ahora tenemos una carga, una viga simplemente apoyada con una carga que incrementa linealmente hacia el centro. Esa es la configuración y eso es cómo se comporta su diagrama de momento flectante y su diagrama de fuerza cortante. Y así vamos a tener muchas configuraciones. Entonces, los ejercicios nos pueden parecer configuraciones que estén en las tablas cinta y nosotros vamos a tener que buscarlo. Bueno, en general, no sé, que estén empotrados y que tengan una carga puntual. Que estén empotrados un extremo y el otro extremo libre y que tenga una fuerza, una carga distribuida. Los ejercicios los vamos a estar viendo mejor. Estas son las tablas cintas, las quería mostrar. Y seguimos con el ayudantía. Ya, ahora vamos, esta ayudantía tiene 6 ejercicios. Acá en esta cápsula vamos a desarrollar solamente 2, que son los 2 tipos de ejercicios que están. Y lo otro les voy a mandar la pauta. El primer ejercicio nos pide hacer el diagrama de momento flector y hacer el diagrama de fuerza cortante de la viga mostrada. Acá tenemos la viga. Nuestra viga está simplemente apoyada en A, simplemente apoyada en B, y a esta se le aplican 2 fuerzas cortantes. O sea, se le aplican 2 cargas, no fuerzas cortantes, 2 cargas. Tenemos 1500 kilogramos fuerza, tenemos 1000 kilogramos fuerza a una distancia de 1000, a una distancia de 1000, y aparte tenemos una carga distribuida. En este caso, no se está considerando el propio peso de la viga, no nos están dando el propio peso de la viga, pero sí nos están diciendo que esta viga está soportando una carga distribuida de 3 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Ya? Y como yo les mencioné, nosotros para todos estos ejercicios, nosotros utilizamos el teorema del empotramiento y siempre empotramos, no sé, vamos a estar analizando desde este punto hacia allá. Y siempre vamos a estar empotrando donde se nos presente una nueva carga. Entonces, vamos a empotrar acá. Después vamos a cortar en esta sección. Y finalmente cortamos en esta sección. Entonces tenemos un tramo 1 para analizar. Vamos a tener un tramo 2 para analizar. Y después vamos a tener un tercer tramo para analizar. ¿Ya? Siempre nosotros vamos a analizar donde se nos está agregando una nueva fuerza. Y ahora lo vamos a dejar más claro. Ya. Primero que todo, en todos estos ejercicios, nosotros necesitamos hacer el diagrama cuerpo libre de la viga. El diagrama cuerpo libre de la viga va a tener los apoyos, que en este caso tenemos 2 apoyos en A y en B. Esos apoyos se convierten en reacciones. Entonces tenemos la reacción A y la reacción en B. Tenemos las fuerzas que están en dirección hacia abajo, que es de 1500 a 1000, a la que yo le llamé fuerza 1 y fuerza 2. La fuerza 1 es de 1500, la fuerza 2 es de 1000. Y tenemos la carga uniformemente distribuida, que tiene un valor de Q. Este Q es de 3 kilogramos fuerza por centímetro, pero nosotros sabemos que nosotros no podemos trabajar con una carga uniformemente distribuida, y como esta carga es de forma rectangular, la vamos a transformar en una carga puntual, y esta carga puntual va a actuar en el centro de la viga. Acá tenemos esta forma rectangular, no se ve la forma rectangular, a lo mejor no la hago. Bueno, tenemos esta forma rectangular de una carga distribuida sobre la viga, y como nosotros tenemos que transformar esta en una carga puntual, y sabemos que esta carga puntual siempre va en el centro de la viga. Entonces en el centro vamos a tener esta carga puntual que va a representar la carga uniformemente distribuida, que sería Q por L. Si nosotros multiplicamos Q, que es de 3 kilogramos fuerza, por L, que es la distancia, que es de 300, nos va a dar el valor de esta fuerza puntual en el centro. Y este es el diagrama cuerpo libre. Nosotros siempre tenemos que partir haciendo el diagrama cuerpo libre de la viga cuando estamos trabajando en flexión. De esta forma vamos a poder calcular las reacciones que nos faltan, que sería A y B. Como están simplemente apoyadas, vamos a determinar primero a partir de una sumatoria de momentos cuánto es el valor de las reacciones. Ya, entonces tenemos las dos reacciones A y B, tenemos las fuerzas que están actuando hacia abajo, fuerza 1 y fuerza 2, y aparte tenemos la fuerza a producto de la carga uniforme distribuida, que es la carga por la distancia. Q por L nos entrega una fuerza. Y se aplica en el centro debido a la forma que tiene la carga.
que es rectangular. Primero vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Este es el punto A. Entonces, hacemos una sumatoria de momentos en este punto de acá. Entonces, vamos a ver cómo se comportan la fuerza, los momentos desde este punto. Y nosotros siempre trabajamos con esto. En sentido antihorario, siempre recuerden, en sentido antihorario, el momento es positivo. Y entonces hacemos una sumatoria de momentos en el punto A igual a 0 y primero tenemos la fuerza 1. La fuerza 1 no está generando un momento negativo porque está comportándose en la otra dirección. La fuerza 1 hace que esto se mueva hacia allá. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que en esta dirección es positivo, por lo tanto, si trabajamos en la otra dirección, va a ser negativo. Entonces tenemos el negativo de la fuerza 1. La fuerza 1, y sabemos que el momento es fuerza por distancia. ¿Y a qué distancia se aplica la fuerza 1? La fuerza 1 se está aplicando a una distancia de 1000, pero como vamos a trabajar en centímetros, debido a que la carga está en centímetros, lo pasamos a 100. Entonces la fuerza 1 por 100. Después tenemos la fuerza 2. Lo mismo, la fuerza 2 también, el mismo caso. La fuerza 2 está haciendo este momento así. Está haciendo que la viga con respecto a este punto esté girando en esta dirección. Entonces es negativo. No sé por qué le puse más. Es negativo. Entonces lo mismo. Menos F por la distancia. Con respecto al punto A, tenemos una distancia de 200. Entonces, primero, menos fuerza 1 por 100, menos fuerza 2 por 200. Y después tenemos otra carga que es la B. ¿Ya? Después pasamos a la carga uniformemente distribuida. Vamos con la B primero. La B está en todo lo contrario. La B no está moviendo la viga con respecto al punto A en esa dirección. Así. Entonces positivo. Por lo tanto va un positivo. Acá la negativo es negativo. La fuerza, sabemos que el momento es fuerza por distancia. La fuerza es de B, la que estamos buscando, y la distancia es con respecto al punto A, entonces 100, 200, 300, por 300. Y lo otro que tenemos también es la fuerza puntual, la carga puntual. ¿Ya? La carga puntual, ¿qué está haciendo? Está moviendo en esa dirección. Nosotros, ¿cómo sabemos que el momento, cómo se calcula? El momento se calcula como fuerza por distancia. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Bueno, está más decir que esto es negativo, por lo tanto tenemos el menos acá, porque el positivo en esta dirección, como lo puse acá. Va el menos ahí, eh, y sabemos que el momento es fuerza por distancia. Nuestra fuerza es QL. Entonces, QL tenemos, ¿por qué QL? Tenemos los kilogramos fuerza, partido en centímetros, ahí está Q, por L. ¿Cuánto L? L es el largo total de la viga, que es 300 centímetros. Se van los centímetros y ahí Q por L nos da la fuerza. Entonces, la carga puntual, o sea, la carga distribuida se comporta como una carga puntual y se multiplica la carga por el largo total de la viga, porque estamos analizando la viga completa. Después pasamos a la zona de los tramos. ¿Ya? Entonces tenemos Q por L por la distancia. Y nosotros sabemos que la carga se aplica en el centro. El centro de la viga. Por lo tanto, la distancia con respecto al punto A donde estamos haciendo el momento es la mitad. Como el largo total de la viga es 300, la mitad es de 150. Y lo mismo que le explicaba yo recién, que era Q por L, que es 300, por L medio, que es la distancia con respecto a donde se está haciendo el momento. Y ahí nos queda QL cuadrado medio. Pero en este caso yo puse 250 de inmediato. Y de esta forma nosotros podemos despejar B. Si despejamos B nos da 1616,7. Ya, una vez que tenemos B, lo otro ya es más sencillo. Hacemos una sumatoria de fuerza N, como la hemos hecho desde mecánica general. Entonces tenemos hacia arriba positivo siempre. Tenemos dos fuerzas que van hacia arriba. Es A y es B. A y B. Y las otras fuerzas van todo para abajo. Fuerza 1, la fuerza 2 y esta fuerza que es una fuerza puntual, pero asociada a la carga distribuida, que es Q por L. Entonces esa va para abajo. Tenemos B, tenemos F1, tenemos F2, tenemos Q, tenemos L y podemos calcular cuánto vale A, que es 1783,3 kilogramos fuerza. Ahora que ya tenemos todas las cargas, el valor de todas las cargas que están
aplicándose sobre la viga, es posible empezar a hacer el teorema del empotramiento y ir viendo cómo se comportan las fuerzas cortantes y los momentos flectores por tramos. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Análisis por tramos para determinar el diagrama de fuerzas, para determinar B, que es la fuerza cortante, y MF, que es el momento flector, utilizando el teorema del empotramiento. El tramo 1. El tramo 1 es desde 0 a 100. ¿Por qué desde 0 a 100? 100 es donde se aplica la primera fuerza, que sería la de acá. Estamos analizando desde este punto y nosotros vamos a ir empotrando hacia la derecha, en este caso. Este va a ser nuestro origen, este va a ser nuestro punto 0 y nosotros vamos a ir empotrando acá. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3, donde se aplica la última fuerza, que es el apoyo. Entonces, tramo 1 es la distancia desde 0 hasta 100, el tramo 2, que es la distancia desde 0 hasta 200, y tramo 3, que es la distancia desde 0 hasta 300. Ahí tenemos todos los tramos, y este es el tramo 1. ¿Ok? ¿Y por qué esto? Porque se nos van agregando fuerzas. Siempre nosotros vamos a analizar los tramos donde se agrega una fuerza nueva. La carga distribuida no se considera, porque como nosotros, por ejemplo, estamos analizando en el tramo 1, que es hasta acá, solo analizamos esa parte de la fuerza distribuida. Empotramos acá y acá vamos a tener la carga asociada. Empotramos, por ejemplo, en el tramo 1, que es acá. Y acá nosotros se nos va a generar una carga puntual asociada a esta carga distribuida que tenemos acá arriba, que es Q por esa distancia. Esta distancia es de 100. ¿Ya? ¿Y dónde se aplica? En el centro. ¿Por qué? Porque estamos analizando el tramo 1 de ese rectángulo. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Empotramos en el tramo 2. Acá vamos a tener la fuerza 1 y aparte vamos a tener la carga puntual acá, que va a ser Q por X. Y este X va a ser 200, porque estamos analizando el tramo de acá. Después, para el último, vamos a tener, empotramos en este punto acá, que es el final. Y acá va a ser lo mismo que estamos haciendo al principio. Tenemos la carga distribuida se aplica al centro. Y acá tenemos Q por X. ¿Cuánto vale X? X va a valer esta distancia acá, 300. ¿Ya? Así vamos a ir analizando la carga distribuida. Entonces, solamente para los tramos, eh, consideramos las fuerzas puntuales que se van aplicando durante todo todo el largo de la viga. Ya. Tramo 1, como les dije, el tramo 1 es donde se aplica la fuerza, hasta la fuerza 1. No se considera la fuerza 1, ojo ahí. Es desde 0 hasta 100. Acá debería decir menor a 100 nomás porque no se considera el 100, porque nosotros nos vamos acá a poner la fuerza 1, porque es el punto donde estamos empotrando. Como estamos empotrando en ese punto la fuerza no vale 0. Entonces, vamos a tener el tramo 1. El tramo 1, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza A y tenemos una carga distribuida. Solamente eso. Entonces tenemos la fuerza A y tenemos la carga distribuida, que la carga distribuida pasa a ser una carga puntual eh, que se calcula como Q, que es la carga por la distancia que estamos evaluando, que en este caso es 100. Y acá, lo primero, acá el tramo 1 se evalúa entre 100 y 0, o sea, vamos a evaluar x igual 0 y x igual 100 y vamos a ver cuál es el valor de fuerza cortante y cuál es el valor de momento flector que se calcula. Después, el tramo 2 va a ser el tramo entre 0 a 200. Ya va a ser entre 0 a 200, pero en este caso se evalúa entre 100 y 200, porque ya evaluamos entre 0 y 100. Lo evaluamos en el tramo 1. Acá evaluamos entre 0 y 100. La distancia es de 0 a 100. Bueno, el tramo 2 de 0 desde el inicio hasta 200, pero vamos a hablar de 100 a 200 porque ya se evaluó de 0 a 100 en el tramo 1. Lo mismo pasa en el tramo 2. En el tramo 2 se evalúa de 0 a 300, que es la viga completa, pero numéricamente los valores que se van a calcular van a ser entre 200 y 300, porque entre 100 y 200 se evaluó en el tramo 2 y entre 0 y 100 se evaluó en el tramo 1. Entonces vamos a ir aumentando la viga, pero vamos a ir evaluando por tramo, por decirlo así, de 0 a 100, de 100 a 200 y de 200 a 300. Lo otro que es importante mencionar
en el punto donde se termina de analizar la viga, en este caso en el punto 100, en el tramo 1 no se considera esta fuerza. En este caso, en 100 va la fuerza 1, ¿ya? Pero en este punto no se considera esa fuerza. Acá lo mismo, en el tramo 2, nosotros acuérdense que evaluamos siempre cuando aparece una nueva fuerza. A los 200 en el tramo 2 acá debería aparecer la fuerza 2, pero como estamos empotrando en este punto, no consideramos esa fuerza. Lo mismo pasa acá. Nosotros acá empotramos en el tramo 3, que es el final de la viga, y acá debería estar la fuerza B. Pero como estamos empotrando en ese punto, no se va a considerar esa fuerza B. Ya teniendo todos estos conceptos o todo esto claro, es mucho más fácil ya empezar a desarrollar las sumatorias de fuerza y las sumatorias de momento. Entonces, partimos con el tramo 1. El tramo 1 considera desde 0 hasta 100. Pues hasta 100 porque ahí se aplica la primera fuerza, F1. Y lo que se hace es, en todos los tramos se hace lo siguiente. Se calcula la fuerza cortante y se calcula el momento flector. ¿Cómo se calcula la fuerza cortante? La fuerza cortante se calcula con una sumatoria de fuerza n y el momento flector se calcula con una sumatoria de momento flector. Y acá considerando siempre la convenio del signo, hacia arriba positivo y en sentido antihorario también positivo para el momento. Y acá básicamente, si hacemos la sumatoria de fuerza n igual a 0, vamos a tener la fuerza A hacia arriba, vamos a tener la fuerza Q por X hacia abajo, porque es la fuerza asociada a la carga distribuida que se encuentra en el tramo 1, y vamos a tener menos B1, igual a 0. En este caso despejamos B1 y nos da que B1 va a ser igual a menos Q por X. Ya, y esta es la ecuación que nosotros utilizamos para evaluar la fuerza cortante en el tramo 1. Ecuación B1 igual a A menos Q por X. El valor de A es conocido, que calculamos. Este valor va a estar dependiendo de la distancia. Como nosotros evaluamos en x igual 0 y en x igual 100, cuando x igual 0, este valor se va. Entonces B1 básicamente va a ser lo que vale A, que nosotros lo calculamos y vale 1783,3. Y el valor de B1, pero a los 100, que en la parte final, va a ser A, que es 1783,3, menos Q, que es 3 por la distancia, que es 3%. Entonces ahí a los 1783,3 le restamos 300, y ahí está la multiplicación de 3%. Nos da 1483,3. Entonces ahí tenemos cuánto vale en 1 y cuánto vale en el 2. Ya. Perfecto. Vamos a analizar primero la fuerza cortante de todo y después pasamos a los momentos flectores. Ya después de tener la fuerza cortante del primero y la fuerza cortante en 0 y en 100, pasamos a ver la fuerza cortante en el tramo 2. Como les mencioné, en el tramo 2 se evalúa desde el inicio, o sea, se configuran las fuerzas desde el inicio, que es desde donde está la fuerza A, hasta a la fuerza que está en 200, pero no se considera esa fuerza, que no se considera F2. Entonces, básicamente vamos a tener A, vamos a tener F1, que es la fuerza que se aplica en 100, vamos a tener la carga, que se aplica en la mitad, y como se está empotrando en este punto, porque estamos empotrando hacia la derecha, primero empotramos acá, después empotramos acá, como empotramos en este punto, se va a generar una fuerza cortante y un momento flector. Bueno, como les mencioné al principio de la Olimpiada, si ustedes no saben dónde poner cómo poner la fuerza cortante, pónganla hacia arriba y después el signo le va a decir cómo la tienen que mover. Lo mismo sucede con el momento flector. En este caso yo la puse para arriba porque a priori pude ver que hacia arriba es lo que faltaba para que se mantuviera la sumatoria de fuerza igual a 0. Ya, acá es lo mismo. Analizamos la fuerza cortante, hacemos una sumatoria de fuerza en I, donde hacia arriba va a ser positivo, entonces tenemos que como positivo va a estar A y va a estar B2, más, y como negativo tenemos la fuerza 1 que va hacia abajo y menos Q por X, ¿ya? También va hacia abajo. Y por lo tanto, despejamos cuánto tiene que valer la fuerza cortante 2, B2 va a ser igual a F1, pasa hacia el lado, más Q por X pasa hacia el otro lado, y A pasa como negativo. Tenemos cuánto vale A, tenemos cuánto vale F1, que es 1500 creo, o 1500,
Y acá la fuerza cortante va a estar en función de X y va a estar en función, o sea, va a estar en función de Q, que es 3, y básicamente está en función de la distancia. Como yo les dije, nosotros, el tramo es de 0 a 200, pero se evalúa de 100 a 200. Entonces, la fuerza cortante en 100 va a ser los 1500 menos los 1800, 1783,3 que vale A, y a esto le sumamos los 3 por la distancia, que sería 100, y nos da 16,7. Después tenemos la fuerza cortante 2, pero en el punto 200, lo mismo. Fuerza 1 menos A, y acá sería los Q, que es 3 por la distancia, que sería 200, y nos da 316,7. Entonces, de esta forma, como lo hicimos anteriormente, podemos calcular cuánto vale el esfuerzo cortante en cada uno de esos puntos, ya en 100 y en 200. Y finalmente, analizamos cuánto vale el tramo 3. Bueno, el tramo 3, como yo les dije, es la vía completa desde el inicio, pero se evalúa básicamente de 200 a 300. Ya evaluamos de 0 a 100, ya evaluamos de 100 a 200, ahora nos falta evaluar de 200 a 300. Entonces, vamos a tener la fuerza, que es el apoyo A, vamos a tener la fuerza 1, vamos a tener la carga puntual, que está en función de la distancia, vamos a tener la fuerza. Recuerden que acá vamos a estar evaluando dos puntos, vamos a estar evaluando acá en 200 y vamos a estar evaluando acá en 300. Y vamos a tener finalmente, como estamos empotrando en este punto, tenemos una fuerza cortante y un momento flector. Ya, para determinar la fuerza cortante, hacemos una sumatoria de la fuerza N, va a tener hacia arriba positivo, el A está hacia arriba, A, F1 está hacia abajo, la carga, la fuerza puntual asociada a la carga está hacia abajo, siempre va hacia abajo, la fuerza 2 está hacia abajo y B3 está hacia arriba. Por lo tanto, despejamos cuánto vale B3, va a ser F1 más F2 más Q por X, que sería lo asociado a la carga, menos A. Y en este caso lo mismo, F1 lo tenemos, F2 lo tenemos, sería 1500, 1000, ahí 1500, 1000. Tenemos cuánto vale B2, tenemos cuánto vale A, lo calculamos, que es 1783,3. Y básicamente lo que queda es en función de la carga y la distancia. Como nosotros sabemos, valoramos en 200, valoramos en 300, va a ser 3 por 200, que nos va a dar 1316,7, la fuerza cortante en 3, pero en 200. Y después vamos a tener la fuerza cortante en 3, pero evaluada en 300, que da 1616,7 kilogramos fuerza. Entonces, de esta forma fue posible calcular cuánto valía cada fuerza cortante, y recuerden que siempre está en función de la distancia por la fuerza cortante. O sea, está en función de la distancia por la carga. Ya. Después de eso, nosotros pasamos a hacer el diagrama de fuerzas cortantes. Ahora estamos revisando todo lo asociado a la fuerza cortante y después pasamos al momento flector. Ya, y el diagrama de fuerza cortante es simple. Es este que tenemos acá a la izquierda. Básicamente nosotros, en todos los puntos que analizamos, vamos poniendo los valores que nos dieron. Primero tenemos el tramo 1. El tramo 1, ojo acá, lo pusimos hacia abajo. La fuerza cortante va hacia abajo. Por lo tanto, estos valores que nos dieron acá son valores negativos. Pero en este caso no se ponen, no están con menos porque puse la fuerza cortante hacia abajo. Si yo hubiese puesto la fuerza cortante hacia arriba, estos valores deberían haberme dado negativos. Y ahí yo sé que estos valores deben ir hacia abajo. Entonces, en 100, o sea, en 0, el valor es de 1783,3 hacia abajo, porque yo tengo B1 hacia abajo, y en 100 es de 1483,3 también hacia abajo, porque están en función de que yo puse B1 así. De forma contraria, si yo hubiese puesto B2, o sea, B1 hacia arriba, porque no sé cómo iba, yo no sé cómo poner B1, entonces lo voy a poner para arriba. Si hubiese hecho eso y B1, la fuerza cortante la pongo hacia arriba, esto me debería haber dado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los B1 deben ir hacia abajo, porque el signo que me dio es negativo. En este caso, como yo puse B1 para abajo, esto me dio positivo, pero deben ir en el sector negativo. Entonces, en 0 es 1783,3, en 100 es 1483,3. Entonces tenemos B1, acá, diagrama. En 0, ¿cuánto puse en 0? Menos 1783,3, porque recuerden que el B1 no, yo lo puse hacia abajo
En el diagrama de fuerza, en el diagrama de cuerpo libre del tramo 1, por lo tanto va hacia abajo, y lo mismo, en 100 me había dado 1433,3, pero como B1 era hacia abajo, es negativo, entonces va en el sector negativo, menos 1483,3. Ya, perfecto, eso es lo primero. Después pasamos al tramo 2. El tramo 2 yo lo había puesto hacia arriba. Por lo tanto, como puse B2 así hacia arriba, como se ve acá, los valores que me están dando son positivos, claramente. Como son positivos, van hacia arriba. Si los valores que me hubiesen dado son negativos, esto debería haber sido hacia abajo y las fuerzas cortantes deberían haber estado en el lado negativo del diagrama. También existe otra forma que nos pueden dar, que eso es para un análisis más importante, que lo vamos a ver en la ayudantía de consulta, que es que en 100 me podría haber dado negativo y en 200 me podría haber dado positivo. Eso igual puede pasar. Y ahí ustedes, por ejemplo, si usaron este criterio, deberían en 100 ponerlo en el lado negativo y en 200 haber puesto, no sé, en el lado positivo, hacia el diagrama. Si hubiésemos usado el B2 hacia abajo y en 100 nos da negativo y en 200 nos da positivo, es todo lo contrario. Como está hacia abajo, en 100 ustedes deberían haberlo dado hacia el otro lado, positivo, y en 200 deberían haberlo puesto para el otro lado, en negativo. ¿Ya? Pero eso es un análisis, un estudio de un análisis mayor y que es necesario que se haga, pero también está puesto en la ayudantía, pero lo vamos a ver en la ayudantía de consulta. En este caso, como lo puse hacia arriba, los dos me dieron positivo, en 100 da 16,7, en 200 da 316,7. Por lo tanto, acá vamos a tener en 100, en el tramo 2 me da 16,7 y en 200 en el tramo 2 me da 316,7. Y por último tenemos el tramo 3. El tramo 3 también lo pusimos hacia arriba. Como me dieron positivo, ambos son positivos, se pone en la parte de arriba, en 200 en 1316,7 y en 300 en 1616,7. Entonces vamos acá. En el tramo 3, que es el último tramo, en 200 me da 1316,7 y en el 300 me da 1616,7. Y así se estaría comportando nuestro diagrama de fuerza cortante, analizando los tramos de 0 a 100. Recuerden que en 100 se analizan dos veces, en el tramo 1 y en el tramo 2. En el tramo 1 me da menos 1483,3 y en el tramo 2 me da 16,7. Después analizamos de 100 a 200. 200 igual se analiza dos veces, en el tramo 2 y en el tramo 3. En el tramo 2 me da 316,7, en el tramo 3 me da 1316,7. Y finalmente tenemos el último análisis que sería en este punto acá, que sería a los 300 y me da 1616,7. Ya. ¿Cómo saber que nuestro diagrama de fuerza cortante está bueno? Es importante. Y la única forma de saberlo es esta. En cada punto nosotros tenemos que ir comparando las fuerzas que nos dan con respecto a las fuerzas que se están aplicando en ese mismo punto en el diagrama de fuerza en la viga. ¿Qué quiere decir esto? En el punto 0 nosotros tenemos solamente una fuerza, que es la fuerza B. Y esta fuerza tiene un módulo de 1183,3. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, que tenemos 1783,3, en el punto 0 es el mismo valor que nos tiene que estar dando, el mismo valor que se debe estar aplicando en la viga. En la viga, en el punto A, que en el principio se aplica una fuerza de 1783,3. El mismo valor que tenemos acá en el punto A, en el inicio. Después seguimos acá, a los 100, nosotros a los 100 se nos está aplicando una fuerza de 1500, ¿ya? Entonces, este tramo de acá, el módulo, tiene que ser de 1500. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia de acá hasta acá tiene que ser de 1500 porque es la fuerza que se está aplicando en ese punto. Y eso es así, si nosotros sumamos 1483,3 más 16,7 nos da 1500. Después tenemos el punto en 200. En 200 nosotros se nos está aplicando una fuerza de 1000. Ya, como se aplica en el 200, ahí se nos está aplicando 1000. Entonces, en este tramo de acá,
en este punto de acá deberíamos tener la fuerza debe ser de 1000. La distancia entre estos dos tiene que ser de 1000. Y básicamente tenemos los 316,7 y tenemos 1316,7. Sí, a 1316,7 le restamos lo que ya hay de 316,7 nos da 1000. Entonces es lo que se está aplicando en ese tramo. Acá es lo que se aplica en ese tramo, es de 1500. Bueno, y acá en el punto B debería aplicarse lo que está en el punto B, que es lo calculado de 1616,7. Ya es una forma rápida de ver si es tan bueno el diagrama de fuerza cortante. Bueno, posterior a esto pasamos al diagrama de momento flector. Y el diagrama de momento flector igual va por tramo. Y acá es lo mismo. Si no sabemos dónde poner el diagrama de momento flector, pongámoslo en sentido positivo, horario, y después el signo nos va a decir si va hacia el otro lado o no. Pero recordar acá que a diferencia del diagrama de fuerza cortante, acá el diagrama de momento flector, nosotros vemos el signo si es positivo o si es negativo a partir de la viga triste o la viga feliz. ¿Ya? Por lo tanto, si acá nos hubiese dado negativo, por ejemplo, si este valor no hubiese dado negativo, ¿qué quiere decir? Que esta viga va hacia el otro lado. Como esta viga va hacia acá, esta viga tiene que ir así. Y esto quiere decir que la viga se pone triste. Por lo tanto, nuestro momento flector es negativo. Como en este caso nos dio positivo, ¿qué quiere decir? Que el momento flector va hacia allá, este igual va hacia allá. Por lo tanto, la viga se pone feliz y nuestro momento flector es positivo. Entonces, por cada tramo nosotros tenemos que ver si la viga se pone triste o la viga se pone feliz. En este caso pusimos momento flector positivo en este sentido, debido a que la mayoría de las fuerzas, bueno, la fuerza más grande va en el sentido contrario, por lo tanto debería ser sumatorio de momento igual a cero, debería haber el momento va así, entonces te debería ir en ese sentido igual. Ya, para el momento flector igual a cero, vamos a tener primero que vamos a estar trabajando con respecto a ese eje, que en sentido antihorario es positivo. Por lo tanto, como el A va hacia arriba, nos está generando un momento negativo. Negativo. Y el momento es la fuerza por la distancia. Entonces, la fuerza es A y la distancia es de X, que es la que estamos hablando acá. Recordad que X es 0 a 100. Entonces, por lo tanto, le ponemos X. Lo mismo sucede acá. La carga está hacia abajo, por lo tanto, la carga es positiva, no está sentido antihorario. Y la carga es Q por X, que sería la fuerza por la distancia. Y como siempre se pone en el centro, es X medio. Por lo tanto, tenemos Q por X cuadrado medio. Ya, eso ya se lo expliqué. Y el momento flector, por último, va en esa dirección, que es dirección positiva también. Ahí, positivo. Entonces, de esta forma nosotros podemos despejar cuánto vale el momento flector en 1. Y el momento flector en 1 básicamente es A por X menos QX cuadrado medio. Entonces, como podemos ver, todo depende de X y como también estamos trabajando con carga puntual y aparte con carga uniformemente distribuida, el perfil que va a tener nuestro diagrama de momento flector va a ser un perfil parabólico. Entonces, el momento flector en 1, donde el momento flector 1, pero en x igual a 0, da 0, como cada uno depende de la distancia, y en este caso la distancia es 0, en ese punto vamos a tener un momento flector 0, y el momento flector 1 en 100 básicamente es A por 100 menos Q por 100 cuadrado partido en 2. A y Q son conocidos y nos da un valor de 163.300 kilogramos fuerza centímetros. En este caso, como la viga está, el momento flector es así, en este lado el momento flector va a ser al lado contrario para mantener que se anulen y la sumatoria de momentos sea cero. Por lo tanto, vamos a tener, como tenemos estos momentos en estas direcciones, la viga está feliz, por lo tanto el momento flector es positivo. ¿Ok? Ya. Recuerden que si el momento flector es positivo o es negativo depende de cómo se está comportando la viga, si es feliz o triste, y se analiza en cada tramo. Después pasamos a la segunda parte, al tramo 2. El tramo 2 se evalúa de 0 a 200, pero, o sea, se dibuja entre 0 y 200, pero se evalúa entre 100 y 200.
Y acá básicamente tenemos más fuerzas que se están aplicando. Acá tenemos que tener una salvedad, así, un ojo. Primero, nuestro referencia es en sentido antihorario positivo, por lo tanto A va a ser negativo porque está apuntando hacia el otro lado. Negativo. Se mide como la fuerza por la distancia. La fuerza A, la distancia es X. Estamos hablando de X. Ese X puede ser 100 o puede ser 200. Recordar eso. Después tenemos la fuerza 1. La fuerza 1 nos está generando un momento en este sentido, momento positivo. Pero ojo acá, la fuerza 1 se está aplicando en este punto de acá. Nosotros estamos evaluando desde el emportamiento, la distancia hasta ese punto de acá. Estamos hablando cómo se comporta ese tramo. ¿Ya? Entonces, en este punto, toda la distancia que está desde donde se aplicó la fuerza hacia el final, ese no hay que incluirlo, eso es cero. O sea, no hay que incluirlo en la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener la fuerza 1 está haciendo un momento positivo y la fuerza 1 es la fuerza por la distancia, ¿ya? Pero esta distancia es la distancia que tenemos desde acá. Entonces ya no hay que considerar estos 100 que tenemos acá adelante, por lo tanto va a ser x menos 100. O sea, el valor, eh, o sea, no se puede evaluar en este punto acá porque acá no está generando momentos. El momento se genera, acuérdense, el momento es cero cuando se aplica donde se aplica la fuerza en este punto y el momento es máximo donde tenemos el empotramiento. Entonces esto se está comportando así, en una fuerza puntual, así. Así está comportando un momento. Entonces acá, en toda esta zona, no se está generando momento. Entonces no se puede considerar un momento en esa zona. Por lo tanto, la distancia que se va a evaluar va a ser x, que es este largo de acá, x, pero hay que restarle estos 100 que tenemos acá. Hay que restarle estos 100. Entonces, solamente se va a evaluar en este tramo de acá, que es x menos 100. Lo mismo pasa para todas las cargas que tengamos hacia adelante. Ya, entonces vamos a tener acá A, que va a ser un momento negativo, menos A por X, más F1 por X menos 100. Recuerda que está hacia abajo, por lo tanto está generando un momento positivo y no se tiene que evaluar en este tramo, solamente en el tramo de acá, por eso X menos 100. Después tenemos otro momento que está generando la carga. Y la carga, recordad que el momento es la fuerza por la distancia. La fuerza es Q por X. La distancia es X medio. Por lo tanto, tenemos Q por X cuadrado medio. Tenemos la fuerza acá, perfil parabólico. Y por último, tenemos el momento flexor que está generando un momento positivo. El momento flexor 2, que es el que es producto del empotramiento. Y ese momento flexor 2 se despeja y va a ser A por X menos F1 por X menos 100 menos QX cuadrado partido en 2. Y al igual como se hizo anteriormente, se evalúa en los puntos que debería evaluarse en 100 y en 200. En 100 nos da, reemplazamos x en 100 en toda la ecuación, en esta ecuación de acá. En 100 nos da 163,300 y en 200 nos da 146,600, o sea, 146.600. Y ahí 163.300. ¿Cómo saber si esto está bueno? Bueno, para saber si esto está bueno, el valor del momento flector en 100 tiene que ser el mismo que el momento flector que se calculó en el tramo 1, que es 163.300. Y acá en el tramo 1 igual el valor en 100 es 163.300. A diferencia del diagrama de fuerza cortante, en el diagrama de momento flector existe una continuidad, no hay saltos. Entonces, en los valores, si nosotros evaluamos en 100 en el tramo 1 y en el tramo 2, tiene que ser lo mismo, tienen que ser iguales. Lo mismo pasa si evaluamos en el tramo 200, o sea, en el punto 200, en el tramo 2 y en el tramo 3, tienen que ser el mismo valor del momento flexor. Ya, y finalmente, como la viga está, nosotros nos dio positivo, o sea que la viga está comportándose verdaderamente en esa dirección. La otra también para que el diagrama de momentos flectante sea igual a cero, o sea, para que exista un equilibrio de los momentos, se ponen en esas direcciones, entonces, como la viga está feliz, el momento flector es positivo. ¿Ya? Recuerden que estos momentos flectores se generan para compensar las flexiones generadas por todas las cargas sobre esta viga. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que en este caso el mayor momento flector lo está generando A, y estos momentos que genera la fuerza y la carga distribuida, la fuerza 1 y la carga distribuida, son mínimos. Entonces, como el mayor lo está generando A, en toda la viga, el momento flector va en esa dirección. Y nosotros tenemos que compensar ese momento flector con este momento flector que genera el empotramiento. ¿Ya? Y para que esto, entre estos dos se anule y exista una sumatoria de momento igual a cero. Y como es en este sentido, no está, la viga se está poniendo feliz. Entonces ahí el momento flector es positivo. Ya, y finalmente vamos al tramo 3. Tramo 3 lo mismo. Ahora estamos evaluando, o sea, estamos dibujando desde 0 a 300, considerando las fuerzas que hay en ese tramo, pero se evalúan 200 y 300. Y acá, al igual que la vez anterior, usamos la referencia antihoraria positiva y hacemos una sumatoria de momentos para determinar cuál es la ecuación del momento flectante 3. En este caso, tenemos que vamos a tener que A está en la otra dirección, por lo tanto es negativo, y fuerza por distancia, A por X. Después tenemos la fuerza 1, que al igual de la vez anterior, es la distancia total menos este tramo que hay acá adelante que nos está generando un momento que es 100. Y lo mismo va a pasar con la fuerza 2. La fuerza 2 se está evaluando en este punto, también tiene la misma dirección, va hacia allá, pero todo este tramo que hay acá no se debe considerar. Entonces tiene que ser x menos 200. En este era x menos 100, que es de acá hasta acá, viene la fuerza 2x menos 200. Solamente se evalúa en esta zona de acá. Lo mismo acá. Este solamente se evalúa en este tramo de acá, hasta el empotramiento. ¿Ya? Entonces, la fuerza 1 es positiva porque está en sentido antihorario, x menos 100 porque no se está considerando el tramo acá adelante, y en este caso f de x menos f2 por x menos 200 porque no se debe considerar el tramo acá adelante. Y bueno, también tenemos la carga puntual, la carga distribuida que también te genera un momento, que es la q por x por la distancia, q por x la fuerza por la distancia, que sabemos que es x medio. Por lo tanto tenemos qx cuadrado medio, también positivo porque va en sentido antihorario. Y finalmente también tenemos como positivo el momento flectante 3, que se genera producto del empotramiento. Recuerde, siempre cuando empotramos se genera fuerza cortante y un momento flectante. Después despejamos el momento, después despejamos MF3, y nos da A por X menos F1 por X menos 100 menos X cuadrada menos Q por X cuadrado medio menos F2 por X menos 200. Y acá lo mismo. Esta es nuestra ecuación del momento flectante 3. La tenemos que evaluar en 200 y en 300. Y al igual que la vez anterior, si nosotros evaluamos en 200 en el tramo 3, nos tiene que dar lo mismo que lo que se evaluó en 200 en el tramo 2, que fue de 146.600. Y acá nos tiene que dar 146.600, que es el que tenemos acá. El mismo valor, existe una continuidad. Y finalmente en el tramo en 300 es 0. Se puso los 300 y daba 0. Volvimos al origen. Y por último, el ejercicio finalizaría con el diagrama momento flectante. Evaluamos en el punto 0, nos daba 0, después evaluamos en 100, nos daba 163.000, lo mismo que pasa acá, en 100, 163.000, después en 200, 146.000, en 200, 146.000 y después en 300, 0. Tenemos 0, 163.300, 146.600 y volvemos a tener 0 y acá están los puntos donde evaluamos 100, 200, 300 y en 0. Y va hacia arriba porque es positivo. Recuerden que la viga es feliz, entonces el diagrama es positivo. Y así estaríamos construyendo nuestro diagrama de fuerza cortante y nuestro diagrama de momento flector. Los ejercicios de este tipo son largos, pero no son complejos, son bien metódicos. Entonces, con que hagan unos 3, 4, deberían ya empezar a soltar la mano para ver cómo se comportan todos los otros. Y todo depende de la distribución de fuerzas que tengamos sobre la viga. Ya, ahora vamos al ejercicio 5, que también es de esta ayudantía. Ahora nos dice, la viga de acero A4227 está empotrada en ambos extremos si debe soportar una carga centrada de Q igual a 12.000 kilogramos fuerza, de determinar el factor de seguridad con el que trabaja. Ya, primero,
Acá nos están dando que la densidad del acero es 7,85 gramos partido en centímetro cúbico. Nosotros con esto podemos calcular cuánto vale la carga distribuida en esta viga. Entonces, tenemos una carga puntual que no está en el centro, está a 5.000 desde A y a 10.000 desde B. El largo de la viga es de 15.000 y tenemos un perfil. Y ahora vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos determinar el factor de seguridad. Recordad, factor de seguridad igual a esfuerzo de afluencia sobre el esfuerzo de trabajo. ¿Cómo se calcula el esfuerzo de trabajo? Para flexión, el esfuerzo de trabajo es igual al momento flectante máximo partido por la sección, el módulo de sección ecuatorial. Y el momento flectante máximo se determina en el punto de máximo momento del diagrama de fuerza, diagrama de momento flectante. Y el momento de inercia se calcula a través del perfil que tenga la viga. En este caso, el perfil es el que nos muestran acá. Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. Bueno, primero tenemos una carga distribuida que está asociada a la densidad del acero, que es de 7,85 gramos centímetros cúbicos. Tenemos una carga puntual y sabemos que trabajamos con un acero A4227S. Por lo tanto, el esfuerzo de afluencia es de 2.700 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Tenemos la carga puntual de 12.000 kilogramos fuerza. Tenemos la densidad del acero de 7,85 gramos centímetros cúbicos. Tenemos la distancia con respecto a la cual se aplica la carga, que es de, en este caso están en milímetros, lo pasamos a centímetros, que es de 500 y 1000. Y lo primero se debe calcular el valor de la carga en la viga. Para calcular el valor de la carga tenemos que sacar el área. Nosotros sabemos que la densidad es de 785 gramos partido en centímetro cúbico. Y el área básicamente va a ser dos veces esta parte de acá arriba, que sería 2 por 30. Ah, acá me faltó 30, es la base de acá abajo. No la puse. Esta distancia que hay acá es 300. ¿Ya? Entonces, dos veces, una, dos, 20 por 300. Pero eso está en milímetros, antes que va a ser los centímetros, que serían 2 por 30. Y la segunda parte son los que tenemos acá. Esa y esa. Serían dos veces 1, porque esto es 10, pero hay que pasarlo a centímetros. Entonces 1 por este largo de acá, que sería el largo que tenemos hasta acá. Y esos 600 hay que restarle estos 20 de acá arriba y estos 20 de acá arriba, entonces nos quedan 560. Y como hay que pasar los centímetros, nos quedan 56. Entonces 2 por 1 por 56. ¿Ya? Siempre el área en estos perfiles se saca de esa forma. Eso nos da un valor de 232 centímetros cuadrados. Entonces tenemos, para sacar la carga, se saca como la densidad del acero, que es 7,85 gramos centímetros cúbicos, por el área, que es 232 centímetros cuadrados. Ahí no, la multiplicación nos daría en gramos centímetros, gramos partido en centímetros, que es en cómo se mide la carga, pero lo dividimos a 1000, lo dividimos por 1000 para pasarlo a kilogramos fuerza. Por lo tanto, la densidad por el área partido en 1000 nos va a dar los 1,8212 kilogramos fuerza por centímetro, dividido en centímetro, y eso sería nuestra carga. Entonces, nosotros vamos a tener, aparte de esta fuerza puntual que tenemos acá, vamos a tener una carga de la viga asociada a la viga, que ya lo calculamos, que siempre se calcula igual, que es Q. Entonces, vamos a tener la carga, carga puntual, Q, y vamos a tener este Q mayúscula que es asociado a la viga, a la carga distribuida de la viga. Ya. Después de ver esto, de haber calculado Q, que es la carga uniformemente distribuida en la viga, pasamos a determinar el factor de seguridad que se necesita. Nosotros sabemos que el factor de seguridad se calcula como el esfuerzo de fluencia, que es 2700, nos da el material de la viga, dividido por el esfuerzo de trabajo. El esfuerzo de trabajo en flexión es momento flectante máximo partido en módulo de sección ecuatorial, W sub θ. Este momento flectante máximo nosotros lo calculamos o lo sacamos a través del diagrama de momento flectante. Este módulo de sección ecuatorial
es igual al momento de inercia ecuatorial partido por la distancia desde el centro hasta el largo más extremo del perfil de la viga. Y en el formulario del certamen 2 podemos ver esta ecuación, que es la ecuación para perfiles rectangulares del momento de inercia ecuatorial. Y, ahí sí. Este lo tenemos en el formulario del certamen 2, que es momento de inercia ecuatorial para secciones rectangulares. En este caso sería base por altura del cubo menos base menor por altura menor del cubo partido en 12, y el C es la distancia máxima desde el centro del perfil de la viga hasta el extremo de esta. El centro del perfil de la viga, tenemos acá, este es el perfil de la viga. El centro es este. Entonces, vamos a tener dos extremos. Pueden ser este o puede ser ese. Y claramente el mayor es este, porque vale la mitad de esa distancia, que es 300. Entonces, en este caso C es 300. La base y la altura. Para sacar el momento de inercia ecuatorial para esta sección siempre se calcula igual que el que sale en el formulario. En este caso, la base mayor es de 300, la altura mayor es de 600. Ahí, 300 y 600. Después, la base menor es de 280. ¿Por qué 280? Porque a estos 300 le restamos estos 10 y estos 10, entonces nos queda 300 menos 20, serían 280, y la base y la altura menor es de 560, porque a estos 600 le restamos estos 20 y estos 20, y ahí nos da los 560. Entonces, el módulo de inercia ecuatorial, el momento de inercia ecuatorial en este caso sería 30 por 60 al cubo, menos 28 por 56 al cubo, partido en 12, me da 130.229,3 centímetros cuadrados. Nosotros sabemos que W sub O, que es el que va acá abajo, que es el módulo de sección ecuatorial, se calcula como el momento de inercia ecuatorial partido en C, y en este caso C vale 300, pero estamos trabajando en centímetros, así que lo dejamos en 30. Y C 300, pero lo pasamos a 30. Y ahí nos da que tiene un valor de 4.340,98 centímetros cúbicos. Entonces, solamente nos falta saber cuánto es el momento flectante máximo. Y para esto nosotros pasamos a ver nuestras tablas Sinter. Si nosotros nos percatamos, acá tenemos una viga que está en ambos lados empotrada. Entonces, cuando tenemos, aparte de tener una viga en ambos lados empotrada, tenemos una viga, o sea, una viga con su ambos extremos empotrados, que tiene una carga que es excéntrica porque no está en el centro, y tiene una carga uniformemente distribuida. Tenemos dos tipos de condiciones. La primera es viga empotrada, que es la que tenemos, y esta viga empotrada tiene que estar con una carga uniformemente distribuida, que fue la que calculamos, Q, que calculamos, y tiene una carga concentrada en cualquier punto, que no en el centro. Entonces nosotros vamos a ver si estas condiciones se presentan en nuestras tablas syntax. Entonces nos vamos a las tablas syntax y vemos dónde tenemos vigas que están empotradas en ambos lados. Vigas simplemente apoyadas. Ahí está, vigas empotradas. Acá tenemos vigas empotradas, y la primera es vigas empotradas con una carga uniformemente distribuida. Ya es la primera condición. Y la segunda son vigas empotradas con una carga puntual en cualquier punto. Entonces tenemos la 15, que es viga empotrada con una carga uniformemente distribuida, y después la 17, carga concentrada en cualquier punto. Y esta es la segunda condición que tenemos. Entonces, en este caso, vamos a las tablas syntax y vemos, en viga empotrada tenemos la 15, que es carga uniformemente distribuida, y la 17, que es carga concentrada en cualquier punto. Y después vemos cómo se comportan sus perfiles. Vamos a tener que la 15, nosotros podemos, este es el diagrama momento flector. Recordad que nosotros estamos calculando, viendo el momento flector máximo para poder determinar el factor de seguridad. Y en este caso, el diagrama momento flector se configura de la siguiente forma, donde el momento es máximo, acá tenemos todo.
el momento máximo en los extremos y se calcula como Q por L cuadrado partido en 12. Nosotros tenemos este largo y también calculamos cuánto vale L. Y el momento 1, que es el que tenemos acá, se encuentra en el centro y vale QL cuadrado partido en 24. Ahí no lo dejé ver. QL cuadrado partido en 12 y QL cuadrado partido en 24. Ya. Entonces, y tiene la siguiente forma. Parabólica en los extremos máximos y en el centro es M1. Y nosotros nos vamos a desarrollar lo que estábamos haciendo. Entonces, el caso 1, que es el 15 de las tablas syntax, nos dice que es una carga uniformemente distribuida con este siguiente perfil. ¿Ya? Y sabemos que en los extremos son máximos y en el centro, en el centro de la viga es M1. Y para este caso solamente necesitamos saber cuánto vale Q y cuánto vale L, el largo total de la viga. Acá tenemos que Q, que es el que calculamos, vale 1,82 y el largo de la viga es de 15.000 milímetros, pero vamos a trabajar en centímetros, entonces 1500. Entonces, sabíamos que el máximo que da el extremo se calculaba como Q por L cuadrado partido en 12, nos da 341.250 kilogramos fuerza centímetros, y M1, que en el centro de la viga, que como es 1500 en X igual a 750, era Q por L cuadrado partido en 24. Este Q no es carga, o sea, no es la carga puntual, sino es la carga uniformemente distribuida que nosotros calculamos con la densidad de acero. Y nos da que es de 170.625. Ya, ahí tenemos el primer caso. El segundo caso es cuando tenemos una carga que no es o sea, una carga que no está en el centro, que está en cualquier punto de la viga. Y en este caso, nosotros para determinar el diagrama de momento flector, el diagrama de momento flector tiene que tener la siguiente forma, donde vamos a tener un M1, vamos a tener M2 y vamos a tener un MA, ¿ya? M1 se calcula como P, que es la carga, que en este caso sería la carga puntual, que nosotros sabemos que es de 12.000 kilogramos fuerza, y A y B están en relación con la distancia donde se aplica la carga. En este caso, A para nosotros es 500 y B para nosotros es 1000. Ahí vamos a ver el, acá tenemos la fuerza se está aplicando en este punto. Para nosotros esto vale A y esta distancia vale B. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen? En este caso, A es menor a B. Entonces, para cuando tenemos A menor a B, cuando A es menor a B, M1 es máximo. Entonces, en este caso, este valor es el máximo. Y M2 va a ser el menor y va a ser se calcula como P por A cuadrado por B, P por A cuadrado B partido en L cuadrado, y M1 es P por A por B cuadrado partido en L cuadrado. Y MA, que es el que está acá en el centro, o sea, no sé si es el centro, pero el que está hacia arriba, se calcula como 2 por P por A cuadrado por B cuadrado por partido en L al cubo. Entonces, viendo la forma que tiene en la tabla syntax y viendo cómo se puede calcular esto, porque tenemos M1, M2 y MA, pasamos a desarrollar los cálculos con respecto al ejercicio que tenemos nosotros. Recordando que A es 500, B es 1000, la carga es 12.000 kilogramos fuerza, que es la que tenemos acá, y el largo de la viga es de 1500. Entonces acá L 1500, P 12.000 kilogramos fuerza, que es la carga, y A vale 500 y B vale 100. Nosotros dijimos que como A era menor a B, el M1 iba a ser el mayor. Entonces P, que es 12.000 por A por B cuadrado, 1000 al cuadrado partido 1500 al cuadrado, me da 2.666.666,7 kilogramos fuerza centímetro. M2 me da P por 500 al cuadrado por 1000 partido 1500 al cuadrado, 1.333.333,3 kilogramos fuerza centímetro. Y MA, que es el que está aquí arriba, nos da 2 por P por A cuadrado por B cuadrado partido en L al cubo, es 1.777.773,3
kilogramos fuerza centímetro. De esta forma, ya tenemos nuestros dos casos construidos y ahora necesitamos saber a dónde se está aplicando el momento flectante máximo. Y para este caso solamente se tiene un punto crítico, que es el empotramiento izquierdo. El empotramiento izquierdo, que es el que tenemos acá, bueno, para el caso 1, estos dos puntos son máximos. Entonces, en estos dos puntos serían lo más crítico, en el caso 1. Pero en el caso 2, M1 es mayor a M2. Por lo tanto, este punto es más crítico. Y el momento flectante sería la suma del momento máximo, que es el que teníamos acá, más el momento 1 del caso 2. Entonces, el momento máximo del caso 1 y el momento 1 del caso 2 nos daría el momento flectante máximo. En ese punto, en X igual, si nosotros evaluamos desde este punto hacia allá, en X igual a 1500 sería nuestro caso más crítico y nos daría la suma de el momento máximo del caso 1, el momento 1 del caso 2, el caso 1 de el momento máximo de 341.250 y el momento máximo 1 sería 341.250 más 2.666.666,7 kilogramos fuerza centímetros. Y eso nos da 3.007.916,7 centímetros kilogramos fuerza. Y ahí calculamos el momento flotante máximo. Tenemos el momento flectante máximo, tenemos W sub O, que lo calculamos, que era de 4.340, nos da cuánto es el esfuerzo de trabajo. El esfuerzo de trabajo es de 692,11. El esfuerzo de fluencia es de 2.700 kilogramos centímetros cuadrados, y de esta forma, 2.700 partido en 692, da 3,98 el factor de seguridad. Y de esta forma, podemos concluir el ejercicio utilizando tablas syntax. Y de esa forma vamos por concluir la ayudantía número 8 de flexión.